Como somos quienes quieren a través de Diamante FM, 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Gracias por estar en Quienes Quieren. Como siempre, un placer estar con usted. En la página del Poder Judicial, por lo menos hasta hoy que estamos con la entrevista, hay un relojito que va haciendo una cuenta regresiva y dice, como si fuera el comienzo del Mundial de Fútbol o algo así, quedan tantos días, tantas horas, tantos minutos y tantos segundos para que comience el Código del Proceso Penal, el nuevo Código del Proceso Penal, el 16 de julio de 2017. ¿Piensa sacar el relojito? Por ahora no. Nosotros, cuando de alguna manera... piensa sacar porque capaz que no arranca el 16 de julio, por eso. No lo sabemos. Cuando planteamos la necesidad de prorrogar por única vez la entrada en vigencia del Código al Parlamento Nacional y obtuvimos que en lugar de febrero fuera el 16 de julio de este año la entrada en vigencia, nos comprometimos como organismo y en lo personal ante el Senado de la República a no pedir ninguna prórroga y estar prontos para implementar este código este año en el mes de julio. Para eso hemos trabajado. Ha habido alguna situación superviniente fuera de nuestro control, como por ejemplo que no se ha solucionado respecto de los actuarios y los funcionarios judiciales el larguísimo diferendo salarial que estamos manteniendo desde el año 2011, pese que hay una sentencia de condena contra el Estado que ampara a estos funcionarios. Eso ha llevado a que algunas muy legítimas medidas gremiales se estén focalizando por parte de actuarios y funcionarios en la capacitación para este código, en lo que tiene que ver con el Código del Proceso Penal y su instrumentación. Eso ya está fuera de nuestro control. Si eso sigue pasando así, usted no llegaría en tiempo y forma para el 16 de julio. Nosotros estamos cumpliendo el cronograma, pero... Nosotros las autoridades, pero no los funcionarios. La verdadera transformación en la parte de edificios y funcionamiento debe hacerse los últimos días, porque nosotros no tenemos dos poderes judiciales, uno que funciona hoy con el viejo código y otro que va a empezar a funcionar a partir del 16 de julio con el nuevo código, sino que hay que hacer la transformación, los mismos locales, los mismos funcionarios, los mismos sistemas deben transformarse en los últimos días para estar en posibilidades de hacer la transformación. Entonces, ¿vamos a llegar? En principio sí. ¿Podremos hacer esa transformación? Si se la obstaculiza, no. Si no se la obstaculiza, sí. Pero solamente son las medidas gremiales. Las medidas gremiales. Solamente lo vamos a saber en julio. Los funcionarios dijeron que van a seguir con las medidas gremiales porque el Poder Ejecutivo no accede a pagar toda la condena, sino una parte de la condena. Por otro lado, el Ministerio Público, la Fiscalía, el fiscal de Corte ha dicho que los fiscales, como está armado este esquema y sin modificar algunas normas, algunos artículos de las leyes existentes, tampoco llegan adecuadamente. Si suma A más B y no le da, ¿esto no arranca el 16 de julio? Yo creo que hay una incertidumbre muy grande respecto a la fecha en que se iniciará este código. La posición de la Corte está en el sentido de hacer las modificaciones legislativas mínimas indispensables. Creo que 7 u 8 artículos es lo que acompañamos. Eso hace, no 40 como presentó. No 40, porque modificar 40 artículos es rearmar el código. Tiempos, primero es rearmar el código y además conlleva implícita una larga prórroga, porque los tiempos parlamentarios no permiten estudiar, analizar profundamente y aprobar en las dos cámaras 40 artículos en un tema que llevamos muchos años trabajando. A ver, Chediak, que es sencillo, la razón del artillero para el 16 de julio no llega. Yo creo que es muy difícil, que hay una incertidumbre muy grande. Nosotros seguimos trabajando, seguimos manteniendo el reloj, viendo cómo evoluciona la situación. Como una audiencia penal, ¿no? Porque usted sabe que con esa respuesta en un juzgado penal va procesado. Seguramente. Como la hizo con dilatoria, después esquivando, imprecisión, bueno, está en una presunción o condena. Entonces, ante la pregunta concreta, ¿el 16 de julio arranca sí o no? Es muy difícil. Si no arranca el 16 de julio, comienza otra vez entonces esto de que los tiramos el 1 de noviembre, después el 1 de febrero, capaz que el 14 de agosto del año siguiente, y ahí poder llegar a naufragar este código. De ahí la reticencia de la Suprema Corte de Justicia a que se empiece a prorrogar, porque usted recuerda que no hace tanto un código también realizado por dos especialistas, uno de ellos también terminó siendo fiscal de Corte, el doctor Peri, empezó a ser prorrogado y, en definitiva, nunca entró en vigencia porque la última prórroga fue sin día, sine die,
y el código recibió un entierro de lujo. Nosotros no queremos correr el riesgo de que esto vuelva a pasar, por lo que hemos dicho, bueno, comencemos Pero estas con los circunstancias defectos. pueden provocar que pase lo mismo que con el código anterior. Esperemos que no. Nosotros desearíamos empezar con el código con los defectos que tiene y en forma inmediata ir corrigiendo lo que se necesite, pero no hacer la prórroga para no correr el riesgo de que a esa prórroga, como usted señala, la suceda otra prórroga. ¿Qué pasa con las personas que ustedes van a nombrar para que apliquen este código? Nuevos jueces, nuevos funcionarios. Si el código no empieza el 16 de julio, ¿esas personas se nombran, no se nombran? Nosotros estamos hoy necesitando un refuerzo importantísimo en la defensa pública, así que los 60 y pico de cargos de defensores nuevos que tenemos planeado nombrar el 1 de julio van a venir, es una necesidad importante y van a venir muy bien para el equilibrio de nuestra defensa pública penal con lo que hoy es el quantum de la Fiscalía, así que sí haremos las designaciones y utilizaremos, aunque no esté vigente el código, utilizaremos los nuevos cargos para lo que se requiere, que es la defensa penal. ¿Y los 30 jueces que iba a nombrar, qué hace con ellos? En principio estamos también organizando, porque si no, no hay tiempo, la designación de los 30 cargos de magistrados para el 1 de julio, que es cuando nos habilitan los fondos presupuestales. Vamos a ver cómo evoluciona la situación y qué destino van a tener si esos este jueces. código se prorroga como estaría aparentemente pasando y quizás nunca se aplique, ¿qué hace con esos 30 jueces? Seguramente ahí vamos a tener un problema operativo muy grande, dado que esos jueces están pensados para la operativa en audiencia del nuevo código y no para reforzar el funcionamiento de las sedes, sobre todo las sedes penales, con el código actual. Con todo esto que dijo, capaz que le pone una pausa relojito entonces en la página a partir de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Los funcionarios del Poder Judicial, en general hablo, incluyendo los jueces en esto, hace tiempo que tienen un conflicto con el Poder Ejecutivo por la ley que equiparaba sueldos a los ministros y eso desencadenó que se tuvieran que aumentar salarios que no se aumentaron. Ya tienen una tras de otra sentencias de condena hacia el Poder Ejecutivo, o sea, hacia el Estado que tiene que cumplir el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo hasta hoy no la ha cumplido, ha presentado propuestas al respecto. Si a un privado se le ocurre no cumplir con una condena, hay una serie de mecanismos que provocan que termine cumpliendo a como dé lugar. En este caso no se está cumpliendo, hay un conflicto entre poderes, el Poder Ejecutivo que no cumple y el Poder Legislativo que espera que se cumpla. ¿Qué mensaje le cree que será a la población cuando se le condena a que se cumpla algo y no se cumple? En un Estado democrático como es el que vivimos, las sentencias judiciales deben cumplirse. Como usted señala, a los particulares nos pueden ejecutar, nos embargan nuestros bienes, los rematan y nos hacen ejecución, lo que se llama la ejecución forzada. En el caso del Estado, el Estado es inembargable. El Estado está cubierto de este tipo de procedimientos, por lo cual ha habido desde siempre modalidades legales que establecen cómo el Estado honra las condenas judiciales en su contra. Hemos señalado también que el artículo 400 del Código General del Proceso, que establece justamente la modalidad, desde 1989 ha sido el artículo del Código General del Proceso más modificado, lo cual habla que, bueno, es un tema álgido, es un tema complicado, cómo el Estado cumple, en qué forma y en qué tiempo cumple sus obligaciones. El diferendo se arrastra, como usted señala, desde hace 7 años. Todas las instancias judiciales han sido favorables a los reclamantes. Está firme en todas sus instancias una sentencia de condena que favorece a más de 3.500 funcionarios y actuarios. Lo que resta es que el Estado cumpla con su obligación, honre la sentencia y pague estas diferencias. Ya ha habido un pago parcial. Hay que tener claro también que de este 21.6% que estamos hablando, se pagó a partir del año 2015, en mi segunda presidencia, sobre diciembre, el 7 y pico por ciento. Es decir, un tercio de las diferencias a partir del año 2015, de diciembre del 2015 para adelante, ya han sido pagas por este convenio que firmaron todos los integrantes. ¿Pero cómo se resuelve este conflicto entre poderes? El Poder Ejecutivo se niega a cumplir y el Poder Legislativo le dice cumpla. Y como nadie se puede embarrar, nadie se puede hacer nada, no pasa nada. Ya no es un conflicto entre poderes, es un conflicto. No, ¿cómo que un desacato de una sentencia judicial? Bueno, ahí sí, lo que tenemos que reiterar una y otra vez, las sentencias judiciales deben cumplirse. No hay ninguna alternativa. Hay que cumplir con las sentencias judiciales. En el particular quedó claro, si no cumple se lo obliga. Y acá, cuando el Poder Ejecutivo no cumple, no hay nada para hacer. Normalmente
la tradición del Uruguay es que el Estado ha honrado a veces esa normalidad tarde, no existe acá. a veces tarde, porque bueno, ha habido situaciones particulares de dificultad de caja del Estado, como fue durante la crisis del año 2002, pero siempre el Estado uruguayo... ¿A usted le gustaría tener mecanismos constitucionales, por ejemplo, para obligar a un Poder Ejecutivo a cumplir? Yo creo que los mecanismos están. ¿No precisan nada más? Yo creo que en principio el juego de las ramas del gobierno asegura que las sentencias judiciales se paguen. Ha habido algunas modificaciones legales que incluso han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, por la cual se ha buscado incumplir o diferir el cumplimiento de las sentencias que tengan origen en reclamaciones salariales, y ahora se refiere a las reclamaciones salariales de cualquier funcionario público contra el Estado. Ha habido recientemente una sentencia unánime de la Suprema Corte de Justicia señalando que el artículo 733 de la última norma presupuestal que modifica el artículo 400 es inconstitucional, eso en relación a un reclamo de funcionarios de ACE, totalmente ajeno a este conflicto, pero que bueno, ya ha fijado la jurisprudencia de la Corte, por lo menos en este caso, sobre la constitucionalidad de este artículo. ¿Usted cree que en lo que resta del periodo de gobierno se cumpla con esta sentencia? Yo espero que sí, porque reiteramos, Eso es lo un que diferente espera. salarial. Yendo a la práctica, a la realidad, ¿cree que se cumpla? Tengo esperanzas de que sí. Sáqueme la esperanza. Bien, analíceme con realidad esto. No lo sabemos. La misma respuesta que con el código, no hacemos futurología. Corresponde que si tuviera que jugar una apuesta, no juega que cumplen. Si tuviera que jugar una apuesta, me abstendría de poner dinero mío. Pero esperemos ¿Usted sabe que que marcha? No lo sé. Hay que cumplir con las sentencias judiciales y no debería diferirse más esta situación que, reitero, se arrastra hace 7 años. Es difícil que cumpla como está presupuestalmente el país. Ha sido difícil hasta ahora. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma aquí en Quien es Quién con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, recordándole como siempre que nuestro programa se emite principalmente los días jueves, 23 horas a través de Diamante, FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quien es Quién.